eso. Bien, ahora seguimos con las contestaciones. La asignatura número 1 decía, lee a Hechos 19:3 y busca la contesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué no es suficiente para que todo creyente solo se bautice en agua? Hechos 19:3. El Hechos 19:3 dice, entonces Pablo le preguntó en qué bautismo pues fueron bautizados. Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Contestaron ellos. Hechos 19, 4 al 6 dice, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Se dan cuenta lo que les dije anteriormente? Lo que venía anunciando Juan, que vendría uno después de él que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Aquí Pablo le está aclarando, diciendo que Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, a Jesús. Esta parte ellos no la habían oído, este grupo, pero cuando la oyeron, al oír, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué lindo, ¿verdad? Pregunta número 2 de la asignatura. ¿Qué significado tiene para nosotros la enseñanza de los versículos de Efesios 2, 15 al 16? Leo. Efesios 2, del 15 al 16, dice, poniendo fin a la enemistad en su carne y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, establecido así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella las enemistades. Es lo que dice Pablo, que cuando Cristo murió en la cruz, ¿right? Cuando Él murió en la cruz, ahí Él quitó la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Y de los dos hombres, aquel que conocía a Dios por medio de la ley de Moisés, o creía que conocía a Dios, porque cuando Cristo vino no le conocieron, y a los gentiles que nunca habían oído de la ley de Moisés, quitó la pared intermedia, right? Y entonces de los dos hizo un nuevo hombre, de los dos hombres, del que ya estaba supuesto a conocer de Dios y el que no conocía, los unió por medio del sacrificio de la cruz y quitó los mandamientos expresados en ordenanza, los quitó del medio para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La enemistad era la ley de Moisés. Por medio de la ley, el pueblo se creía que porque ellos tenían la ley, los gentiles eran enemigos de ellos. ¿Entienden? Y por eso ellos no querían tener nada que ver con los gentiles. Pero entonces aquí Pablo está diciendo que Cristo quitó los mandamientos, la ley expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, habiendo dado muerte a las enemistades en la cruz. De la cruz, de los dos hombres, el que estaba supuesto a conocer de Dios y el que no conocía a Dios, los unió para ser un hombre en Cristo, un hombre dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia entra el judío y por aquí entra el gentil
y los dos se encuentran aquí con Cristo y los dos se convierten en hermanos, se convierten en parte de la Iglesia Universal de Cristo. Vienen a ser parte del mismo cuerpo espiritual universal de Cristo. Amén. Punto número 3 de la asignatura dice: ¿en qué pasaje del libro de los Hechos se encuentra la conversión de los primeros gentiles recibidos como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia? En Hechos 10, 44, del 44 al 48. Y dice así: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, la palabra, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos, que habían venido de Pedro, con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Se dan cuenta? Ahorita les mencioné acerca de aquel que estaba al lado de Jesús en la cruz, que le reprendió al otro ladrón y le dijo que ellos merecían estar ahí, pero que Jesús, que estaba en medio de ellos, que él nada malo había hecho, y le dijo: Señor, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le había dicho a el ladrón que ya no era ladrón, porque había confesado creer en Jesús. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso era el seno de Abraham, que se encontraba allá abajo, un lugar más alto que donde estaba el infierno, pero se veían. Cuando Cristo, ahora Pablo revela que los que estaban cautivos, llevó cautivo la cautividad, la llevó a lo alto y después vino y dio dones a los hombres. Les dio el paraíso a ellos y nos dio dones a nosotros acá abajo. Amén. Y ya Pablo enumeró los dones. Pues ahora vemos que aquí Pedro es enviado, y este pasaje es hermoso y lo tienen que leer el contexto, los versículos que están anterior a esto, porque ahí narra de que Pedro cayó en un sueño y Dios le dio una visión y él vio un lienzo que descendió del cielo y habían carne partidas en como cuatro lados divididas, y Dios le dijo a Pedro que comiera. Pedro sabía que esa carne no era carne que los judíos no comían, eran carne inmunda. Y le dijo: Señor, pero tú sabes que yo nunca he tocado nada inmundo, porque era judío. Y ellos tenían esa costumbre de acuerdo a las ordenanzas de Moisés, de la ley. Entonces Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. So Pedro se quedó pensando en eso, ¿qué es lo que eso quería decir? Y cuando Dios entonces le dice a Pedro: te van a venir a buscar, y cuando te vengan a buscar, ves con ellos. Cuando vienen a buscar a Pedro, Pedro va con ellos, va a la casa de Cornelio, le cuenta a Cornelio lo que él vio, el lienzo, la carne, lo que Dios le mandó a comer, que yo no llamara nada impuro lo que Dios había purificado o santificado. Y entonces Cornelio le dice de lo que Dios le reveló a él para mandar a buscar a Pedro para que viniera y que oyera lo que él le iba a decir, el mensaje, la predicación. Cuando entonces Pedro entiende que le tenía que hablar de Jesús, ocurrió esto. Creyeron, cayeron, el Espíritu Santo los recibieron, empezaron a hablar en otras lenguas, y después él les dijo a los judíos que estaban con ellos que quién era él para impedir que ellos también fueran bautizados en agua, y los mandó a que se bautizaran en agua. ¿Se dan cuenta? Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La evidencia estuvo allí como cuando ellos estaban en el aposento alto. Sin embargo, los apóstoles se habían bautizado en agua primero con el bautismo de Juan para arrepentimiento, y mucho tiempo después fue que recibieron
al Espíritu Santo en el aposento alto. Aquí este grupo de gentiles, por primera vez, ellos ven que esto sucede. Por primera vez, ellos reciben el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, son incluidos dentro de la iglesia ahora universal de Cristo, y sin embargo todavía no se habían bautizado en agua. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios invierte el orden como Él quiere. Por eso nosotros no podemos ajustarnos a una regla, un reglamento fijo, porque Dios hace como Dios quiere. Al ladrón lo salvó en la misma cruz. A la familia de Cornelio los bautizó en el Espíritu Santo, igual que a los judíos que creyeron antes de ser bautizados en agua. Nos damos cuenta de que lo que Dios quiere es la confesión de fe. Es lo más importante. Y no importa ahora si eres judío o eres gentil. Ahora somos uno en Cristo y somos toda la iglesia de Jesucristo. Universalmente. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Yo me estoy gozando. Punto número 4. ¿Cuál fue la señal visible que ellos manifestaron que probaba que habían recibido el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál fue la señal de lo que se manifestó en Cornelio y los que habían allí, que le dejaron ver a Pedro y a los judíos que ellos habían recibido el Espíritu Santo? Y ya ustedes saben cuál es la contesta, ¿verdad? Hechos 10:44, así mismo pasado, dice: y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, la palabra, y salieron hablando en lengua. Y, amén, ellos se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu igual que ellos cuando primero creyeron. ¿Se dan cuenta? La señal visible exteriormente de haber recibido el bautismo en el Espíritu en aquellos comienzos era que hablaban en otras lenguas y caían en esa manifestación de profecía, profetizaban, hablaban en lengua, se gozaban, y así la gente se daban cuenta de que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Ha cambiado eso desde allá hasta acá? Yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí. Que no necesariamente en los días modernos que hemos vivido después de 2000 años, que no es necesariamente el patrón que Dios establece. Recuerden que le dije en unos momentos que Dios hacía como Él quería. Uno lo salvaba primero, después los mandaba a bautizar en agua, a otro lo salvó sin ni tan siquiera haber bautismo de agua, ni tampoco bautismo del Espíritu, porque el ladrón no salió hablando en lengua en la cruz. Él no salió profetizando en la cruz. Él solamente confesó en creer en Jesús y que se recordara de Él. Y sin embargo eso bastó para el Señor decirle: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? Dios hace como Él quiere. Si en estos tiempos eso no se manifiesta ya en algunas personas, no salen hablando en lengua, no salen profetizando, no salen danzando, no salen brincando, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y decir que ellos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque realmente eso era una señal exterior en aquellos comienzos para que los mismos judíos se dieran cuenta que ellos no eran privilegiados solamente, que ellos no eran especiales, que ellos no eran los nenes lindos, sino que todos somos los nenes lindos. Una persona como Billy Graham confesó que nunca había recibido el bautismo del Espíritu como nosotros. Él nunca había hablado en lengua, él nunca había manifestado no había sentido lo que nosotros los evangélicos, carismáticos, pentecostales sentimos, hablar en lengua, danzar, gozarnos, profetizar. Él nunca experimentó nada de eso. Y sin embargo, ¿quién va a negar que Billy Graham pertenecía al cuerpo universal de Cristo? ¿Quién va a negar de que el Espíritu Santo lo bautizó a él y lo injertó dentro de este cuerpo de Cristo, que fue lo que dijo ahorita Pablo, que leímos en 1 Corintios capítulo 12, acerca de que todos fuimos bautizados por el Espíritu a un mismo cuerpo, al cuerpo universal de Cristo, y de Él bebimos todo.
Billy Graham bebió de él. Billy Graham fue injertado al cuerpo de Cristo y por medio de Billy Graham miles, millones y millones de personas entraron a la iglesia de Jesucristo. So, ¿quién va a negar que él nunca fue bautizado por el Espíritu al cuerpo universal de Cristo? ¿Se dan cuenta? So, nosotros muchas veces nos apegamos a un patrón y si la gente no se ajusta al patrón de nosotros, como decía Matthew Henry ahorita, muchas veces nosotros nos apegamos a nuestras reglas, a nuestro reglamento, a nuestra manera, a nuestra doctrina, a nuestro fundamento, a nuestra confesión de fe, y si las personas no vienen a Cristo de la misma manera que vinimos nosotros, decimos, eso no es una conversión real, ese no es de Dios, ese no es cristiano, ese no es mi hermano. Pero ¿y quiénes somos nosotros para cambiar la mente de Dios? Como decía Pablo en 1 Corintios 2:16, ¿y quién conocerá la mente de Dios? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos revela desde aquí, desde la Escritura, desde los comienzos, que Él cambiaba el orden como Él quería. Que Él cambiaba el orden como Él quería. Pero que después le dijo a ellos que cuando predicaran, bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y les enseñaran lo que Él les había enseñado y que guardaran todas las cosas que Él les mandó a que guardasen, los mandamientos. Amén. So, Cristo nos dijo qué hacer. Si Dios invierte el orden, Él lo invierte como Él quiere, porque Él es Dios, no nosotros no. Bien, punto número 5 de la asignatura. Dice, ¿por qué es esta la enseñanza del Espíritu Santo la más importante de todos los rudimentos hasta aquí mencionados? El de arrepentimiento, fe, doctrina de bautismo, hasta la de bautismo en agua. ¿Por qué es esta, la del Espíritu Santo, la más importante? Lo mandé a leer Hechos 19 del 1 al 6, 1 Corintios 12 del 3 y 13, y te ayudarán a contestar la pregunta. Hechos 19, versículo 4 dice, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen o que creyeran aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y Hechos 19, 6 dice, cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema, paréntesis, maldito. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Dan cuenta? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, que podemos decir que Jesús, ese es el Señor. El mismo Espíritu Santo es el que provoca la fe para confesar a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da los frutos del Espíritu. Amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, dominio propio, amor fraternal. Todos esos dones, todos esos frutos nos los da el Espíritu. El Espíritu es el que nos da, por medio de Él, la administración, los dones, las operaciones para edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo es el encargado en comunicarnos en la mente, en el corazón donde está obrando el subconsciente y la parte consciente, en revelarnos la mente de Cristo para poder discernir la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso viene por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no recibimos nada. El Espíritu Santo es el que nos une al cuerpo universal de Cristo. Pablo reveló que es el mismo Espíritu Santo que transformará estos cuerpos y nos entregará a Cristo en las nubes cuando Él venga. Es el Espíritu Santo, es el que obra, es el poder activo de Dios, es el Espíritu Santo. El poder que actúa, el que crea, el que hace a favor de Dios, a favor de nosotros, es el Espíritu Santo. Ese es el poder creativo de Dios expresado, es el Espíritu Santo.
Por eso, sin Él, nada podemos hacer. Amén. Qué lindo, ¿verdad? De nuevo, 1 Corintios 12:3, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema, maldito. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. Y aquí termino la parte 3A, el bosquejo 3A del estudio número 2. Y le invito a continuar conmigo en el próximo video que estaré grabando, comenzando el estudio 2, el bosquejo 4A. A continuación, Dios les bendiga.